Hola y bienvenidos a No es por nada, un podcast sobre desenredar el lío del duelo, la fe, el trauma y la esperanza después de la muerte de un hijo. Somos tres madres católicas llevando la extraordinaria cruz de la pérdida de un hijo. Si tú también estás lamentando la pérdida de un hijo, queremos ofrecerte un lugar seguro para que vengas tal como eres, mientras compartimos el aliento de que nuestro Dios está actuando en el desierto de tu dolor. Tú y tu sufrimiento son preciosos para Él. No es en vano. Estamos muy contentas de que estés aquí. Hola y bienvenidos de nuevo al episodio 7 de It's Not for Nothing. Estamos muy contentas de que hayas decidido usar tu tiempo especial para unirte a nosotros hoy para otra conversación relacionada con el duelo y la pérdida de un hijo. Y hoy estamos hablando de un tema realmente especial para cada uno de nosotros aquí y para muchas madres y padres en el mes de octubre, y eso es la pérdida del embarazo, llevada con amor, amar y perder a nuestros bebés en el vientre. Es un tema tan difícil, conmovedor y sagrado recordar a nuestros bebés que estuvieron aquí por un tiempo demasiado corto. Pero antes de sumergirnos, saludemos. Estoy aquí de nuevo con Kelly Brooks, la fundadora de Redbird Ministries, y Brittany Primo, nuestra directora de equipo, y yo soy Elizabeth Leon, la directora de apoyo familiar. ¿Cómo están ustedes, señoras? Es bueno estar aquí con ustedes de nuevo. Increíble. El clima está por debajo de 100 grados durante un par de días seguidos. Gumbo. Ahora estamos cocinando gumbo. Bueno, en Virginia tenemos un clima encantador. Ha estado lloviendo mucho, pero hace más fresco. Así que saqué todas las decoraciones de otoño que me encantan. Es mi cosa favorita. Me encanta el otoño. Mi cumpleaños es en otoño. En realidad, hoy es el cumpleaños de mi hija, así que también tengo una bebé de otoño. Y bueno, no es una bebé, tiene 26 años, pero aún así siempre será mi bebé. Pero me encanta sacar las calabazas, las hojas, las velas, todas esas cosas para que la casa esté realmente festiva. Se siente acogedor. Increíble. Y me acabo de dar cuenta de que hoy es nuestro 5º aniversario. Lo olvidé por completo. Así que estamos celebrando nuestro 5º aniversario de... Oh, gracias Jesús y Redbird. Sí, y cuando Kelly dice nuestro 5º aniversario, se refiere al ministerio. Sí. Esto es tan hermoso. Podríamos tener un episodio completo hablando sobre Redbird y las luchas y el sufrimiento que has pasado para traerlo al mundo. Así que felicidades. Sí. Gracias. Es una gran celebración. Estamos tan emocionados. Un regalo para todos. Pero como en cualquier cosa que das con sacrificio, es un trabajo de amor. Así que la palabra es nacimiento. Es hermoso. Sí, y aquellos de nosotros que te conocemos y te queremos, sabemos que no vino sin costo para ti. Absolutamente. Pero un beneficio tan, tan grande para tantas personas. Bueno, aquí estamos en octubre y queremos hablar sobre el mes de concienciación sobre la pérdida de embarazo e infantil. Entonces, para muchos de nosotros, octubre es ese momento en el que hay una conversación creciente sobre los bebés que se pierden en el útero y los bebés que mueren justo después de nacer. Y es un momento hermoso para simplemente crear conciencia sobre el sufrimiento único que proviene de los bebés que se pierden demasiado pronto y sobre muchas mujeres han perdido bebés por pérdida de embarazo, por aborto espontáneo. La estadística es 1 de cada 4. 1 de cada 4 perderá un bebé en el útero y cada uno de nosotros aquí es un 1 de cada 4. Ajá, tuve 2 pérdidas de embarazo. Una fue más avanzada que la otra. Pero la que fue casi 12 semanas terminé teniendo un legrado, así que se consideró un aborto espontáneo. Esa fue menos traumática para nuestra familia que mi pérdida de 6 semanas, porque como dije, fue en un hospital. Fue más como un procedimiento quirúrgico, muy estéril, muy frío. Nadie realmente reconoció que estaba a punto de dar a luz a un bebé, mientras que el que fue en casa hubo este trauma físico alrededor, donde mi esposo lo miré una vez. Él es un tipo grande y fuerte y su rostro estaba pálido. Tanta sangre saliendo de mí y él estaba simplemente aterrorizado de que Iba a tener que llamar al 911. Ajá.
El aborto espontáneo es increíblemente doloroso. Y, sabes, cuando usamos el término pérdida del embarazo, es un poco más claro. La pérdida del embarazo es la pérdida de cualquier niño en cualquier momento antes de que nazcan. Pero clínicamente el aborto espontáneo es desde la concepción hasta las 20 semanas de embarazo, y luego un bebé que se pierde en el útero después de las 20 semanas se considera un nacimiento sin vida. Y hay todo tipo de diferencias en cómo una mujer va a experimentar la pérdida del embarazo, dependiendo de la gestación, pero también dependiendo, como dijiste, Kelly, de las circunstancias únicas que rodean la muerte de su bebé en el útero. Y no hay maneras de prepararse para eso. Quiero decir, a veces apenas sabes que estás embarazada y luego comienza el sangrado. Sé que para mí, mi segundo embarazo terminó en pérdida y ni siquiera estaba segura de estar embarazada. Yo pensé que podría haber estado, no me había hecho una prueba todavía, mi periodo estaba retrasado y entonces cuando comenzó el sangrado estaba confundida y fui al médico y me hicieron una prueba de embarazo y descubrieron que había estado embarazada, pero ya no lo estaba. Así que perdimos a nuestro bebé antes de siquiera tener la oportunidad de saber que estábamos embarazados. Y pérdidas como esa son reales. Tuvimos a ese niño ya no está con nosotros y sin embargo es muy difícil asimilarlo porque fue tan intangible y se fue antes de que tuviéramos la oportunidad de amar a ese pequeño bebé. Pero no fue físicamente traumático. No fue físicamente traumático en absoluto y fue una pérdida de unas 5 semanas solo, ya sabes, un periodo abundante. Así que aquí estás, una semana después, y una pérdida muy traumática físicamente, además de una pérdida muy emocional. Ajá, sí, y creo que lo que complicó también mi historia, que puede ser el caso de muchas de nuestras familias que se encuentran con pérdidas repetitivas, pero también luchando con la infertilidad, es que hubo un intervalo de 10 años. Entonces, cuando descubrimos que estábamos embarazados, fue como un milagro y como si Dios nos estuviera proporcionando un embarazo sanador, y para que eso solo un par de días después terminara, simplemente fue completo. Se sintió como una traición y usé las palabras de que mi vientre se ha convertido en una tumba otra vez. Y sentí que eso era todo, que no había vida que viviría en este lugar de desolación. Eso es lo que recuerdo. Bueno, ten que informa a las mujeres que el bebé ha fallecido, pero el bebé aún está en su vientre, así que pasan de ser portadoras de vida a llevar la muerte. ¿Sabes? Esta hermosa y terrible frase que usas, que tu útero es una tumba, ¿sabes? Y hay algo sagrado y privilegiado en eso, y sin embargo tan pesado y tan difícil y tan doloroso. Brittany, tal vez podrías contarnos un poco sobre tu experiencia de aborto espontáneo. Ciertamente. Entonces, nuestro primer aborto espontáneo ocurrió después de que Max nació y él tenía alrededor de 6 a 8 meses y me encontré embarazada y fue tan interesante porque bromeo con mis amigos que me quieren, gracias a Dios que lo hacen, aunque como la humildad no es mi don, ¿verdad? Eso es lo que hago otras cosas muy bien. O sea, la humildad no es una de ellas. Entonces fui al consultorio del doctor y dije, sé exactamente lo que voy a ver. Hola, he estado aquí, ya te he visto este año, algo así. Solo estabas haciendo una broma, ya sabes, sobre lo rápido que quedamos embarazados después de tener a Max y todo eso. Y entré en la sala del doctor, ya sabes, nuestro hermoso ginecólogo obstetra que practicó en Lafayette durante tanto tiempo, el doctor Kim Hardy comenzó el ultrasonido y fue en ese instante como, espera, eso no se ve como se veía con Max. Entonces, ¿qué es eso? Y era algo llamado un óvulo abortivo. Y se tomó el tiempo para contármelo y fue tan atento y tan cariñoso. Y él y su hermosa esposa, la señora Bonnie, son amigos maravillosos de Redbird, pero él simplemente, casi instantáneamente, usó las palabras, no hay nada malo contigo. No hiciste nada mal. Esto fue lo que pasó, ¿verdad? Así que tenía un útero, tenía una placenta, tenía todas las cosas necesarias, excepto el bebé.
Mm. Así que terminé teniendo que hacerme un legrado, y una vez más, como nunca vi un latido, todas esas cosas. Así que se sintió muy manejable. En mi mente, en mi como forma de pensar, no soy muy lineal, estoy muy dispersa, pero con eso fue como, está bien, entonces no había un bebé y luego tendremos la cirugía, ¿sabes? Como que se sintió muy clínico. Y luego tuvimos a Evie y todo estuvo bien, parto perfecto, embarazo perfecto. Ella está aquí y gobierna nuestra vida. Y luego después de Evie tuvimos un aborto espontáneo a las 14 semanas y fue muy similar a lo que Kelly experimentó en su pérdida a las 6 semanas. Muy traumático. Me desperté una mañana sangrando un poco. Mi doctor ya no era el doctor Hardy en ese momento y me dijeron, ya sabes, que eso era algo normal, que eso podía pasar, si había estado estresada y cosas así. Y Sean estaba fuera de la ciudad, yo estaba en casa con los dos niños y luego una amiga muy querida, Nicole, vino cuando se enteró. Le conté lo que estaba vaya pasando, así que vino y me acosté y sin que yo lo supiera, mi cuerpo simplemente entró en trabajo de parto. Y yo como que no conecté las dos cosas, como que tenía una sensación de calambres, pero no lo pensé como contracciones hasta que todo sucedió. Y entonces me di cuenta, pero estábamos muy agradecidos de recuperar a ese niño. Así que pude sostener a Landry, que es como llamamos a ese rey, y simplemente gritarle a su precioso cuerpecito completamente formado que era muy amado. Y seguía diciendo una y otra vez, lo siento mucho, pero te quiero tanto, te quiero, te quiero. Y ahora me doy cuenta de cuánto me disculpaba, pero luego volviendo al doctor, Ardy, ya sabes quién dijo, no hiciste nada malo. Pero como padre, simplemente sientes inmediatamente esta sensación de culpa. Sabes que una vez más no pude haber hecho nada para evitar que esto sucediera. Ni siquiera sabía que estaba sucediendo. Y solo recuerdo decir una y otra vez, lo siento mucho, lo siento mucho. Y aún con eso, ¿sabes? Tener que ver cómo era eso de planear un pequeño funeral, ¿sabes? Recuerdo pensar que definitivamente quería que el bebé fuera enterrado. Y Landry está enterrado en la catedral. Pero ¿cómo eliges una caja y a dónde vas, sabes? Y aún cuando se trató de eso, como la planificación de un funeral, actualmente el bebé estaba en un recipiente Pyrex, como una cosa pequeña. Así que fue como, bueno, tengo que poner ese recipiente Pyrex en algo. Entonces teníamos un lugar en la ciudad por el que pasaba todo el tiempo. Era como una tienda de carpintería donde podías comprar columpios y lo que sea. Y mi naturaleza es ser una persona muy habladora, ¿verdad? Nadie está sorprendido. Y entonces desesperadamente no quería entrar a este lugar y que viniera una persona muy alegre a decirme, bueno, ¿qué estás buscando? Quiero decir para decir algo para poner a mi bebé muerto. Y llamé y pedí hablar con un gerente. Y creo que podían escuchar en mi voz, ya sabes, lo destrozada que estaba. Así que contestaron el teléfono y dije, esto es lo que estoy buscando. Um, Acabo de tener un aborto espontáneo a las 14 semanas. Vamos a tener un funeral y solo necesito algo para poner a mi bebé en el funeral. Así que necesito a alguien que pueda ayudarme a comprar eso, por favor. Así que se los dije, sabes, dijeron, nos encontraremos contigo en el estacionamiento. Así que salieron al estacionamiento y esto está, por eso amo donde vivo, como vinieron al estacionamiento. Este completo desconocido, sabes, me estaba abrazando y diciendo, está bien, podemos hacer esto. Sabes, como no era esta cosa una vez más, volviendo a ese aislamiento. Kelly dice esto todo el tiempo. Puedo hacer cualquier cosa difícil con un amigo, ¿verdad? Así que como esta persona que nunca conocería fuera de este día se convirtió en mi amiga y podemos hacer esto juntas. Podemos comprar, ya sabes, esta caja esencialmente juntas. Y ella encontró la cajita más hermosa y estaba tan agradecida.
Y luego como que fui a pagar y ella no me dejó pagar. Dijo que sería su honor participar de esta manera. Fue tan conmovedor que una vez más, esta pequeña vida que las personas que me conocen en la iglesia y en la catedral, como que tal vez ni siquiera conozcan, pero esa mujer ese día sí lo hizo. ¿Y cómo eso podría haber impactado una pérdida que ella había experimentado, sabes? Como que estas pequeñas vidas tienen tanto peso si se comparten, si sus historias se comparten y sus vidas, no importa cuán pequeñas sean, se comparten con otros, ¿sabes? Confiando en que esos otros las manejarán bien. Sí, Brittany, esa es una historia tan poderosa y sabes, estás tocando el tema de conocer y amar a tu bebé, hablándole directamente, estás tocando el tema de la culpa y la vergüenza que una mamá siente en su cuerpo cuando nuestro cuerpo no hace lo que se suponía que debía hacer. Se supone que debía Sí. hacer. Y también estoy realmente pensando en las mamás que no tienen nada que mostrar por su aborto espontáneo, que no tienen los restos de su bebé, que no supieron recibirlo o no pudieron, incluso si hubieran sabido, o cuyas vidas de sus bebés no fueron honradas de esa misma manera. Estoy pensando en ese dolor de creo que este es mi bebé y sin embargo no tengo nada que lo demuestre. Y eso es simplemente un vacío. Sí, es tan hermoso y solo pienso que, ya sabes, Brittany, como tú conoces y amas la vida y estás bien formada, sabías cómo hacer todas esas cosas. Pero ¿no es eso contradictorio con lo que hace el mundo y como ni siquiera sabemos, como algunas de nuestras familias ni siquiera saben? Ni siquiera sienten que tienen permiso para llamarlo un bebé porque el mundo dice que no lo era. Mi primera pérdida que ocurrió hace años, hace 10 años, ni siquiera teníamos una ley en nuestro estado para poder recoger los restos del bebé del hospital. Así que aunque hubiera podido recibir los restos, si hubiera habido una ley para enterrar al bebé, no la había. Ni siquiera me dieron permiso. Y luego, cuando estaba más educada y bien informada al respecto, porque habíamos estado haciendo Redbird en ese momento durante unos 4 años, en ese punto, nuestra última pérdida del año pasado, no tuve la oportunidad porque no pude encontrar el cuerpo del bebé. Y entonces hay mucho, como dijiste, culpa y solo deseo de hacerlo, pero no pude, ¿sabes? Así que una oportunidad habría. La segunda oportunidad no lo hice. Y solo la lucha alrededor de eso y llegar a un lugar de aceptación y paz con ello. Pero creo que como no hay solo esa realidad, también está la realidad de lo que el mundo dice y la contradicción de lo que nuestra fe cree con lo que el mundo está promoviendo, esta cultura de muerte. Lo dije en un podcast, no, en un webinar la semana pasada, porque tenía una señora de respeto a la vida. Ella me estaba compartiendo que este era un trabajo tan bueno. Y creo firmemente que si nuestra iglesia católica hablara más sobre el aborto espontáneo y la pérdida de una vida que fue deseada y querida, creo que las personas a favor de la elección llegarán a entender que en realidad es un bebé. Ahora, con la opción pro vida, realmente siento que si nos escuchan hablar más sobre ello, nombrar a nuestro bebé, enterrar a nuestro hijo y compartir nuestra historia y cómo es, realmente siento que tendremos un mejor manejo para ayudar al lado de la elección a ver la vida. Bueno, y parte de la complejidad es que es tan autoprotectora la minimización de la pérdida. Entonces, si pierdes un bebé y ya sabes, no hay mucho trauma asociado, no tienes que tener un legrado o incluso si lo tienes, es más fácil de alguna manera fingir que no importó que lamentar que tu bebé murió. Esas son palabras pesadas y horribles.
Entonces, esta mentalidad cultural de, ya sabes, aborto espontáneo, es solo un grupo de células, ya sabes, todas estas cosas que de ninguna manera reflejan con precisión la belleza y la dignidad única y la existencia de un nuevo alma. Pero nombrar esa alma y luego llorar por esa alma en un periodo de tiempo tan corto es muy difícil, es realmente, realmente difícil. Y creo que por eso muchas de nuestras madres y padres que perdieron a sus bebés de esta manera todavía están luchando, porque ni siquiera sabemos dónde llevar nuestro dolor. Ni siquiera sabemos cómo procesarlo y a menudo no hemos sido bien atendidos por los médicos, por las enfermeras o por la iglesia. Hay mucho. La iglesia que proclama la vida no siempre entiende cómo manejar un aborto espontáneo. Hay tanto que desearíamos que la iglesia pudiera entender más sobre el aborto espontáneo, que los sacerdotes no necesariamente saben lo que sucede cuando un bebé muere en el útero, que ese niño tiene que salir de ti. Sí, no se absorbe. Recuerdo que para nuestro primer aborto espontáneo tuvimos que hacer un legrado y solo comparto esta historia para que cualquiera que la escuche se sienta animado a hacer lo mismo. Y si no son bien recibidos, buscarlo de nuevo. Así que después de enterarnos de que tuvimos un aborto espontáneo y tuvimos que hacer un legrado, fui a un sacerdote por quien siento un gran aprecio hasta el día de hoy y le pedí que hiciera una unción. Y él sabía que había tenido un aborto espontáneo y no entendía completamente que iba a tener que someterme a una cirugía. Y yo, sabes, en mi dolor no entré en detalles ni nada de eso. Simplemente pedí una unción de los enfermos porque tenía miedo y él no me la dio. Y él dijo que simplemente, sabes, lamentaba que estuviera triste, pero que eso no es para lo que es una unción. Y solo recuerdo alejarme sintiéndome tan desanimada y llamé a mi querido papá, quien me dio palabras muy sabias para volver y explicarle, no debería tener que hacerlo, pero lo hice porque estaba buscando la unción de los enfermos. Así que volví a ese sacerdote y él muy amablemente, ¿sabes? Una vez que le expliqué que tenía que someterme a una cirugía de emergencia, ¿sabes? Esto no era una vez más, como dijo Kelly, no iba a desaparecer. Entonces él lo entendió completamente, se disculpó, ¿sabes? Por su malentendido y luego definitivamente me dio la unción. Entonces, a cualquier mamá que tenga que enfrentar lo mismo, sabes, por favor, solo ten valor y también la gracia que nos gustaría que otros nos dieran, simplemente dales esa misma gracia. Sabes, nuestros sacerdotes son amados, preciosos y buenos, sabes, creo firmemente en eso, pero también son solo hombres y a veces simplemente no piensan en estas cosas de una manera correcta, en un Cuando perdimos a Eva Catherine el año pasado a las 6 semanas, estaba pasando por el trabajo de parto y el parto. Estaba enojada con mi doctor por no darme medicina para el dolor. Porque yo, como ya sabes, es un parto, así que como se supone que no debes tomar Advil y el Tylenol no alivia cómo te sientes y no esperaba que doliera tanto. Y así que para cualquiera que esté escuchando y que nunca lo haya experimentado, que esté sirviendo a estas familias, como es el comienzo de cómo se siente el trabajo de parto y el parto. Es así de doloroso y en su punto máximo recuerdo gritarle a Ryan y que corriera hacia mí porque era en medio de la noche entre la 1 y las 2 de la madrugada. Y como les estaba diciendo, él mirándome pálido como un fantasma y sintiendo como tenía dos sensaciones, como que quería vomitar porque el dolor era tan intenso y luego la cantidad de sangre que estaba perdiendo tan rápido, sentí que me iba a desmayar. Y entonces como tú, Brittany, como esto no debería ser algo que tengamos que explicar a la iglesia debería conocer la ciencia detrás de esto.
Pero si alguien que amas o si conoces a un sacerdote que podría usar este episodio, envíaselo porque necesitan saber cómo cuidar nuestros corazones y no solo las mujeres porque están tristes. A veces nuestros hombres nos están poniendo en la parte trasera de ambulancias, teniendo que seguir pensando que vamos a morir. Y es tan traumático para estas familias. Y especialmente pienso en todas estas parejas jóvenes que acaban de casarse y ya sabes, dentro de su primer año de matrimonio, teniendo que experimentar esto tan jóvenes. Y no es solo el trauma, hay un costo muy práctico asociado con perder un hijo a cualquier edad. Sabes, si tienes visitas al médico, tienes visitas a urgencias, tienes que comprar parcelas o incluso pequeños terrenos para entierro. Muchos cementerios tendrán un lugar para los restos de bebés pequeños, pero hay muchos costos asociados con estas cosas que no creo que todos consideren. ¿Sabes? Has perdido un bebé por un aborto espontáneo. Simplemente se siente pequeño. Se siente como algo pequeño que no podría ser tan doloroso física o financieramente, incluso si sabías y creías que era una vida. ¿Sabes? Tuvimos un familiar que perdió un bebé a principios de este otoño y recibió una factura de $6,000 del servicio de urgencias. ¿Sabes? Y nada que mostrar por ello. Hicieron algunas pruebas. Confirmaron que estaban perdiendo a su bebé. Ni siquiera dio a luz al bebé en la sala de emergencias. Así que $6,000 para decirte que perdiste a tu hijo. Así que hay una pesadez y una confusión alrededor de esto que hace que sea tan difícil hablar de ello. Y la gente realmente está sufriendo en silencio después de la pérdida de sus bebés. Así que si esto te está afectando y has perdido uno o más de tus bebés de una manera que fue dolorosa, traumática o costosa, por favor, contáctanos. No podemos ayudar económicamente, pero podemos ayudar con el duelo. Podemos ayudar con las oraciones, podemos ayudarte a conectarte con recursos. Y podemos ayudarte a honrar la vida de tu bebé, porque tu bebé era real, su vida importaba, su vida es eterna, aunque ya no estén. ¿Cuáles son algunas de las maneras, señoras, en que han podido honrar y llorar a estos pequeños desde que los perdieron? Creo que para mí el primer paso que me ayudó en mi camino fue nombrar a mis bebés y no lo hice de inmediato porque nadie me dio permiso. No pensé que eso fuera algo que se hiciera. No conocía a nadie que nombrara a su bebé que había perdido por un aborto espontáneo, porque es otro tema del que no hablamos. Y fui a que rezaran por mí en un santuario de un beato cielos. Y este hombre, cuando estaba rezando por mí, me preguntó si había nombrado a mis bebés perdidos durante el embarazo. Porque cuando le conté un poco sobre mi historia, sí nombré a Talón y Nema. Y así él conocía parte de la historia y pudo juntar las piezas. Y le dije que no. Y él dijo, tu corazón tiene un pequeño agujero. Y dijo, necesitas nombrar a tus bebés para que puedas sanar ese agujero. Y no me di cuenta de cuánto lo necesitaba. Necesitaba que alguien dijera que estaba bien y me diera permiso para nombrar a mis bebés. ¿Y tú, Brittany? Muy parecido. Siento que mucha sanación vino cuando nombramos a nuestros bebés y cada noche una forma en que los incluimos es cada noche cuando cerramos en oración decimos, ya sabes, San Leo y San Landry ruega por nosotros. Y es interesante porque nuestros hijos son muy pequeños. Max es nuestro mayor y tiene 10 años y habíamos dicho esto durante mucho tiempo. De repente, sabes, él y Abby vinieron a mí una noche y dijeron, pero mami, ¿quién es Landry? ¿Es también uno de nuestros bebés? Porque Leo es nuestro hermano. Entonces, ¿quién es Landry? Y entonces, sabes, expliqué de la manera que sentí que sus pequeños oídos podían entender y simplemente dije, sabes, que había un bebé que Dios le dio a mamá, pero antes de que todos pudieran conocer a ese bebé, él se lo llevó de vuelta. ¿Sabes? Así que ese bebé está en el cielo con Grana y con Leo y ya sabes todo eso y fue tan dulce como eso fue estaban bien, ¿sabes? No hicieron más preguntas ni nada de eso, como que fue una respuesta sólida.
pero se dieron cuenta, ¿sabes?, de que tienen más hermanos de los que ven físicamente o de los que han conocido físicamente. Y también es algo, así que cuando perdimos a Landry fue el 1 de mayo de 2016 y suena tan ridículo, pero lo tenemos en nuestro como calendario familiar y solo dice San Landry el 1 de mayo para tener, ya sabes, ese pequeño recordatorio. Y a todos nuestros hermosos oyentes, mamás, papás, hermanos de, ya saben, como sea que se vea eso, solo hablen de eso, como si el día en que llegaron a este mundo, como sea que lo hicieron, es demasiado difícil de recordar, entonces tal vez elijan una fecha diferente. ¿Sabes? Como si fuera la posible fecha de parto que te gustaría recordar, pero solo encontrar algo de esa manera tangible. ¿Sabes, Elizabeth? Como dijiste, tan a menudo no hay nada a lo que podamos aferrarnos. No nos regalaron imágenes de ultrasonido o lo que sea que esa historia pueda ser para tener alguna forma tangible de recordarlos, incluso si es en una fecha de calendario. Tenemos una pequeña placa que guardo en mi habitación que compré. Sabes, nuestro bebé murió muy joven, como compartí, así que no sabíamos el género y sé que eso detiene a algunas personas de nombrar al bebé. A mí no me importó. Nuestro primer embarazo fue una niña, así que decidí que este era un niño, ya sabes. Bromeo, si estoy equivocada, entonces lo descubriré. Pero así que nombramos al bebé Samuel Peter y encontré una pequeña placa de ángel. Sé que nuestros bebés no se convierten en ángeles, pero aún así me ayudó. Y en la parte de atrás escribí su nombre y la fecha y simplemente cuelga en mi habitación. Y lo veo y sonrío y pienso en él. Han pasado muchos, muchos años, pero hay diferentes maneras. Tener algo tangible a lo que aferrarse fue útil para mí, algo que pudiera ver y recordar que esa pequeña vida fue real. Aunque nunca nos conocimos en este lado del cielo, él fue real y nos volveremos a encontrar algún día. Entonces, en Redbird tenemos varios recursos diferentes específicamente dedicados al aborto espontáneo, a la pérdida del embarazo. Si visitas nuestro sitio web, tenemos un conjunto de páginas dedicadas a la pérdida del embarazo llamado Carried with Love y es un sitio web muy completo que aborda antes de tener un aborto espontáneo, si estás teniendo un aborto espontáneo ahora mismo, cosas que puedes hacer después de un aborto espontáneo para llorar y recordar a tu hijo. Entonces, si tu historia incluye la pérdida de tu bebé en el útero, te invitamos a visitar nuestro sitio web redbird.love y encontrar nuestras páginas que están dedicadas a esa categoría específica, Carried with Love. Y también en honor al mes de concienciación sobre la pérdida de embarazo e infantil, tendremos un retiro virtual el domingo por la tarde, 15 de octubre, que es en realidad el día de concienciación sobre la pérdida de embarazo e infantil, justo a la mitad del mes. Así que estén atentos a una invitación para el retiro. Se llevará a cabo en línea a las 3 de la tarde. Hora central, y pondremos el enlace para registrarse en el retiro en las notas del programa y esperamos que puedan unirse a nosotros para eso. Es un momento muy hermoso. Tenemos algunos testimonios de madres que han sufrido pérdidas y también tenemos un hermoso ritual de decir sus nombres. Es lo único que podemos hacer, decir sus nombres. Sabes, Samuel Peter y Landry y Eva Catherine y Christian Ryan y todos tus bebés cuyos nombres tal vez nunca se han mencionado o que rara vez se recuerdan. Así que esperamos que te unas a nosotros para ese retiro el 15 de octubre. Y así llegamos al final de nuestro episodio donde queremos hablar sobre cómo se manifiesta nuestro dolor, porque no es en vano. Nuestro dolor sigue desempeñando un papel en nuestras vidas que es hermoso y en el propósito de Dios. Entonces, ¿cómo nos está manifestando? ¿A qué te estás aferrando esta semana, Kelly o Brittany? Sí, acabo de regresar de la diócesis de Cleveland, Ohio. Estábamos haciendo una capacitación o sesión informativa y un retiro para familias. Y fue tan bueno estar con todos y caminar con ellos durante ese día y ver cómo los corazones de tantas familias comenzaban a sanar en su camino de sanación. Y me aferro a todas las luces que vi volver a encenderse, porque cada vez que puedo ofrecer apoyo y caminar con estas familias a través del misterio pascual, donde vemos que experimentan cada vez que vienen a Redbird, me da fuerza para seguir adelante. Y así que me aferro a eso hoy. Amén.
Me encanta eso. Me aferro a tener la tremenda oportunidad de trabajar con Redbird y pienso como ella tiene 5 años, me encanta eso. Simplemente me encanta. Y estoy tan agradecida y estoy emocionada y ansiosa por ver, sabes, cómo continúa desarrollándose y cómo podemos seguir creciendo como ministerio y seguir llegando a todas las familias que tan desesperadamente necesitan esto. Y anoche tuve uno de esos momentos hermosos al final de un ensayo del coro. Alguien a quien conocí hace años y luego no vi durante mucho tiempo. Recientemente me reencontré con él cuando se unió a nuestro grupo de nuevo y se acercó a mí después del ensayo y me dijo, ¿sabes qué? Lamento mucho la pérdida de tu bebé. Solo, sé que fue hace mucho tiempo, pero no te había visto y lo siento mucho. Y yo solo, sabes, él se fue y eso fue todo y solo pensé, oh, gracias. Gracias por tener el valor de venir y decirme que me ves y que sabes que algo monumental cambió en mi vida desde la última vez que nos vimos. Así que eso fue realmente hermoso. Es agradable compartir ese pequeño momento con John Paul, con él, así que bueno, queremos agradecerles a todos por estar aquí con nosotros y si están lamentando la pérdida de su bebé por un aborto espontáneo, estamos con ustedes y lo sentimos mucho y su sufrimiento importa. Su bebé importa y esperamos que se comuniquen con nosotros aquí en Redbird si hay alguna manera en que podamos ayudarles y apoyarles. Y Kelly va a orar para cerrar este episodio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te damos toda la gloria y el honor por las vidas de nuestros bebés más pequeños que fueron a encontrarte demasiado pronto, Jesús. Y te agradecemos por el regalo de cada uno de ellos y pedimos una especial infusión de gracia y fortaleza para nuestras familias que tienen que esperar esa gran espera hasta que vean a su bebé cara a cara en el cielo. Solo te pedimos la fuerza para poder superar esos momentos y solo pedimos la intercesión de cada uno de nuestros más pequeños santos. Y le pedimos a nuestra Madre María, nuestra hermosa Madre, Reina del Cielo, para protegernos, interceder por nosotros y enseñarnos a amar a su Hijo cada día. Y te agradecemos y te damos toda la gloria y el honor en tu santísimo nombre, Jesús. Amén. Nuestra Señora, desatadora de nudos, ruega por nosotros. Hijo, Espíritu Santo, amén. Muchas gracias por estar con nosotros a todos. Nos vemos en unas semanas en nuestro próximo episodio. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Para más información sobre Redbird Ministries, visita www.redbird.love. Eso es LOVE. O únete a nuestra comunidad virtual gratuita en la aplicación Redbird. Esperamos verte allí.